Adoración por resultados es la serie. En esta oportunidad estaremos viendo el gran dilema. El gran dilema. ¿Y por qué el gran dilema? Bueno, porque con relación a la adoración por resultados se crea una tensión, se crea un dilema. El dilema o la tensión que se crea es por un asunto, digámoslo así, de convicción, si se quiere. Algunos están convencidos de que, bueno, para salvarse no hay que obrar. Y eso es verdad, pero no es toda la verdad. Y algunos dicen que para salvarse hay que obrar. Pero esa no es toda la verdad. Entonces, ¿dónde está la verdad? En la exégesis bíblica. Esa es la conclusión. En la exégesis bíblica. El gran problema es cuando se crean las deducciones teológicas sin exégesis bíblica. Debemos de explicar este asunto de lo que es la exégesis bíblica y las deducciones teológicas. Hay predicadores que son muy buenos exégetas, pero a veces la doctrina les resulta como muy pesada. Y entonces prefieren la teología, las deducciones teológicas, en lugar de la exégesis bíblica. Pienso que en muchos casos, y es lo que está pasando hoy en día, el inflamiento, es decir, la altivez, el orgullo en los expositores, donde al parecer han sobrepasado la sencillez de las escrituras. Y entonces se van tras las deducciones teológicas. Es decir, vienen con cosas tan impresionantes, y esas cosas impresionantes hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los puritanos decían cosas impresionantes, pero eran bíblicas. Trabajaban con la casuística, pero esas casuísticas eran bíblicas. Y los resultados se veían. Resultados con relación a la productividad, a la santidad, a la devoción, a la esperanza maravillosa. Pero cuando usted trata de cambiar el paradigma bíblico, es decir, la sencillez de las escrituras, por la complejidad de las deducciones teológicas que al mismo tiempo aprovecha mucho, pero para la carne, ¿no? Para los deseos pecaminosos. Entonces el asunto se complica. En lo que tiene que ver con la adoración por resultados, estamos haciendo énfasis precisamente a los resultados, porque ya en exposiciones pasadas se trató el asunto de la adoración desde el enfoque o la perspectiva de la ortodoxia, es decir, de lo que dice las Escrituras, de la definición de lo que es adoración, es en espíritu y en verdad. Es decir, hubo muchas conceptualizaciones, el aspecto práctico también, ¿por qué no?, de la adoración en el culto público. Pero ahora estamos viendo la intencionalidad, estamos viendo el aspecto práctico, el aspecto cuantificable, estamos apelando a la producción del pueblo de Dios, es decir, de que los amados de Dios pues demuestren por resultados que están adorando a un Dios correcto, a un Dios vivo y verdadero. Santiago capítulo 2 versículo 26 entonces dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tremenda declaración, inspirada por el Espíritu Santo. Está en el canon sagrado. Santiago tiene su historia. Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, tiene su historia. El líder, el presidente, por así decirlo, del concilio, que falló en muchas ocasiones y falló con relación a una influencia no correcta dentro del contexto del pueblo de Dios. Los que venían de parte de Jacobo. Y entonces allí estaba Pedro, un Pedro que tendía a ser un poco endeble, aunque con naturaleza fuerte, con temperamento firme, pero tendía a fluctuar. Había una fluctuación, ¿verdad?, en Pedro. Y entonces Pablo tuvo que reprender a Pedro por ese comportamiento dual, tipo camaleón. Y entonces Bernabé también fue seducido, porque era una autoridad. Jacobo era un hombre de gran notoriedad. Parece ser que se colocó a Jacobo en su lugar, a Santiago, al parecer. Y Santiago lo entendió. Y entendió también la sabiduría que se le había otorgado
al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía que tener una preponderancia indiscutible. Cuando Pedro escribe su segunda carta, dice, a Pablo se le ha dado una sabiduría fuera de serie. Y que algunos maliciosamente tuercen, dice Pedro, para su propia perdición. Pero aquí Santiago está escribiendo palabra de verdad, palabra de Dios, y así debe verse, así debe de interpretarse. Santiago no es una epístola de paja. Y usted dirá, ¿por qué epístola de paja? Bueno, cuando Martín Lutero descubrió la doctrina de la gracia, recuerden que se formó en la iglesia papista, y cuando comenzó a leer la epístola de Pablo a los romanos, entonces una luz le resplandeció, específicamente en el versículo 16 y 17 del capítulo 1 de Romanos. Mas el justo por su fe vivirá. Eureka, lo encontré. Ahí encontró la salvación. Ahí encontró la doctrina correcta. Y por ahí se fue. Y eso acontece cuando uno descubre la gracia. Él la necesita luego como un equilibrio. Entonces, con ese fervor y esa pasión de Lutero, cuando leyó la epístola de Santiago, entonces entendió que era una epístola católica. No, pero no, católica no, palabra de Dios. Ubíquese, Martín Lutero, ubíquese. Tuvo Martín Lutero entonces que retractarse. Se retractó de esta declaración enfermiza, desbalanceada, carente de fundamento, prejuiciada y de sobrereacción. Creo, sin lugar a dudas, que hoy en día hay muchos luteros que no se han retractado, que siguen creyendo que nuestro ataque fundamental es contra el papismo. Así lo creyeron algunos creyentes. De hecho, hasta los que hicieron la confesión de fe en algún momento. No, nosotros no estamos llamados a ser ni anticatólicos, ni antimusulmanes, ni antitestigos de Jehová, ni antiadventistas, ni anti-iglesia suicida. No estamos llamados a ser anti nada. Nosotros estamos llamados a ser antipecado. Estamos llamados a ser antipecado. Es decir, donde esté la verdad de Dios, allí la asumimos. Y si la iglesia papista presenta una verdad que es conforme a las Escrituras, la aprobamos, porque eso nos manda las Escrituras. Si la iglesia suicida, bautista suicida, tienen cientos de verdades, asumimos esas verdades. Lo que pasa es que extraemos el error. Y sabemos también y nos cuidamos porque toda predicación, desde el punto de vista de la iglesia papista, lleva una intencionalidad. Toda predicación, y cada día me doy cuenta más de eso, de las iglesias bautistas suicidas, llevan una intención. Llevan una intención. Ustedes la pueden ver y se ven muy, muy bonitas, muy elegantes, ¿verdad? Y como muy verdaderas. Y el texto es verdadero. Pero ya por el vicio del 2013 y desde antes, porque uno se dio cuenta en el 2013, pero esto venía y estaba y se dilucidaba y se compartía y se cuestionaba y se rivalizaba y se hacían apologías de esto. Pero Dios permitió que eso se levantara y por lo menos gente como nosotros, que queremos tener cierta sensibilidad con las Escrituras, reaccionamos, entendiendo que todas las doctrinas fundamentales estaban siendo perjudicadas. Y en otras palabras, se caía en un error, se caía en una herejía. Y, ¿por qué no?, todo ese paquete doctrinal era perjudicado. Entonces, la verdad es presentada correcta, pero la intencionalidad del expositor a mí me resulta nauseabundo. Es decir, no me edifica, no me dé provecho. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo allí se debe interpretar a la luz de un acto ya que ellos mismos expresaron que genera una vindicación divina. Eso es algo terrible, es algo fatal realmente. Entonces, hemos dicho, existen muchos luteros, ¿verdad?, que siguen creyendo que la epístola de Santiago es una epístola de paja. Pero no es una epístola de paja.
Hay intenciones conocidas, hay intenciones desconocidas. Predicar salvación por gracia, descontextualizando al apóstol Pablo en su conclusiva y maravillosa declaración. Así que concluimos que el hombre es justificado por fe, sin obra de la ley. Eso es para ponerlo en cualquier lugar, ¿no? Pero necesita una explicación. Esa conclusión amerita una explicación. Entonces, no hay tensión, ese es el punto. No hay tensión ni contradicción entre Pablo y Santiago. Es un asunto que envuelve dos cosas básicas. En primer lugar, perspectiva, y en segundo lugar, intenciones. Es decir, de lo que se trata aquí es de perspectiva o de enfoque y de intenciones. Ahora, la perspectiva, pues la podemos ver. ¿Por qué? ¿Por qué la podemos ver? Bueno, porque vamos al texto y lo vamos a ver hoy. Ahora, las intenciones solamente las conoce el Señor. Ahora, ¿cómo usted puede descubrir las intenciones de alguien? Muy sencillo, por los hechos. Por ejemplo, hay gente que tiene unos relajitos, pero maldadoso, ¿no? Maldadoso. Es decir, como dice el libro de Proverbios, hacen una broma de mal gusto, generan hasta una tragedia y luego dijeron o dicen que fue relajando. Como que fue sin querer. O no fue mi intención. No, pues ve, entre la hacha y viene, vamos a ver el hecho. Es decir, aquí hay una tragedia, una amputación probablemente, una pérdida de un ojo. Vi esta semana algo que llamó mi atención, de lo que está pasando hoy en día en las redes. Un muchacho de esto que quiere pues, hacerse viral, de estos muchachos que quieren hacerse virales, ¿no? Dos policías están sentados en un parque. Se pueden identificar los dos como policías, o se podían identificar, su pistola, su revólver, allí visible. Y el muchacho, en una pirueta, le brinca por arriba al policía. Y entonces, como si nada hubiese pasado, el policía lo llama. Y él va. Y él pensaba como que el policía no le iba a hacer nada. A lo mejor le dijo, esto es viral, esto lo estoy filmando en un video. Y dice, sí, pero usted va preso. Le agarró, le puso a las esposas. Así de sencillo. Así de sencillo. Las intenciones, ese es el punto, desde el punto de vista doctrinal. Hay un cuchillo, usted tiene un cuchillo filoso, un punzón. Bueno, en manos de un criminal, terrible. En manos de un cocinero, de un chef, algo maravilloso, porque sirve para trabajar en la cocina, para cortar los vegetales, las carnes, etc. La verdad de Dios, que es como espada o filo, puede ser usada para perjudicar y para beneficiar. Entonces, finalmente, es la intención. Lo que se va a destacar en el aspecto, digamos, práctico, que es lo que quiso decir, que es lo que quiere decir, se va a observar en su aspecto aplicativo. Bueno, la adoración por resultados incluye ambas cosas, la ley y las obras. Eso es importante tenerlo aquí. Perdón, la fe y las obras. ¿Qué incluye? La fe y las obras. La adoración por resultados incluye la fe y las obras. Ahora, ¿con quién comenzamos? ¿Con Pablo o con Santiago? Comencemos con Pablo y su visión de la adoración por resultados. Su apología en contra de los judíos ortodoxos. Lo encontramos en la carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos 25 al 29. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Wow. Imagínense ustedes tomar ese texto fuera de contexto. Habría que ver qué es lo que quiere decir Pablo también. Pero veamos si así rápidamente nos explica. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, cumpliste el ritual, maravilloso. Ahora, tu comportamiento
no se corresponde con el de un circuncidado. Es decir, eres circuncidado, pero tiene un comportamiento de incircunciso. Un incircunciso es un gentil, un pagano, un sin ley. Uno que vivía a su manera, pero el judío, circuncidado, no solamente de herencia, de nombre, sino ya bajo el pacto hecho, representado por la circuncisión, esa cirugía menor que se le hacía en el prepucio del hombre. Dice más: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Está profundo? No, está sencillo. ¿Cómo así? Bueno, un gentil que vive como un circuncidado, un gentil que vive como un judío, ¿cómo? Guardando los reglamentos y las leyes de Dios, pero tiene solamente un problema. ¿Cuál? Que no está circuncidado. Es decir, no ha llenado el requisito dado por Dios. ¿Cuál? Bueno, identificar el pacto con Abraham. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Eso está fuerte. Es decir, no es judío el que nació judío. Eso es lo que está diciendo. Ni es la circuncisión la que te hace exteriormente, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Es decir, que si está circuncidado por dentro es judío. ¿Y quién hace esa circuncisión? La verdadera, no es la del prepucio. La verdadera, la que hace Dios. ¿Y qué es sinónimo a la circuncisión? El nuevo nacimiento. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aplicación inmediata. No te hace cristiano llevar el nombre de cristiano. Número 1. No te hace cristiano el llevar el nombre de cristiano. Siempre, cuando vienen los padres al colegio de la gracia, le explicamos lo que es un colegio cristiano. Y una de las cosas que le decimos es: no es un colegio cristiano necesariamente por llevar un nombre de que centro educativo cristiano, no. Ni aún por el hecho de que todo el personal sea cristiano, tampoco lo hace cristiano. ¿Y qué es lo que lo hace cristiano? Su visión. Bueno, entonces, el tener la doctrina cristiana no te hace cristiano. Yo estoy en una iglesia de sana doctrina ahí. Eso no te hace cristiano. Mi iglesia es cristiana, tampoco eso te hace cristiano. Te puede hacer cristiano en sentido nominal, pero no te hace cristiano. ¿Qué te hace cristiano? Lo que realmente eres en tu interior. Y 2, la evidencia. ¿Y cómo se evidencia? Se evidencia por una aprobación divina. Dice aquí el texto: la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, que todos los hombres te puedan reconocer como cristiano, no te hace cristiano. Eso es un buen cristiano. ¿Está bien? A mí me gustaría que me dijeran así: ese es un buen cristiano. Yo lo conozco. Pero eso no es. Es que el cielo te reconozca cristiano. Y si el cielo te reconoce cristiano, el cielo no te desampara. Y te hará llevar los frutos propios de un cristiano, porque Dios jamás ha desamparado a ninguno de sus hijos. Pablo fue descontextualizado por algunos y de igual forma calumniado, como siempre pasa. Romanos 3, 7 al 8. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? No es por la mentira de Pablo, él está usando un recurso, él se está poniendo en lugar de. Pero si por mi mentira, es decir, por la mentira del hombre, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y por qué no decir, como se nos calumnia y como alguna condenación, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes. En otras palabras, lo que está diciendo es: algunos, al vernos predicar la gracia
y al vernos predicar con tanta libertad, entonces comienzan a calumniarnos. Bueno, hay que pecar mucho para que haya mucho perdón, para que Dios sea más glorificado, porque mientras más perdón haya, más Dios va a ser glorificado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pecar mucho, ¿para qué? Para que Dios nos perdone mucho. Pasó cuando yo era joven, y creo que todavía pasa. Uno de mis hermanos gritó: yo tengo que irme al mundo. Éramos inocentes en un sentido, no inocentes, quiero decir, ingenuos. Nos criamos todos en un hogar cristiano. Entonces llegaron los tiempos de los testimonios de Nicky Cruz. Nicky Cruz, el testimonio de Nicky Cruz. Después llegó Bobby Cruz. Y era el testimonio de los drogadictos en la década de los 70. Pero eso venía de la década de los 60, donde se iban a los guetos allá en Nueva York, en el Bronx, en Brooklyn. Predicaban a esos drogadictos, a esos latinos, a esos salseros, a esos rockeros. Y entonces ellos venían con testimonios. Y se llenaron las iglesias de testimonios extraordinarios. Yo era drogadicto, yo era esto. Y Nicky Cruz se hizo famoso a nivel mundial. Entonces decían mis hermanos: pero vamos a meternos a las drogas y después nos convertimos para hacernos famosos. Es la idea, es una idea más o menos guardando la distancia, ¿verdad? Parecida. Bueno, si lo que glorifica a Dios es el perdón, pequemos en abundancia. Dice Pablo: eso no es lo que yo estoy diciendo. Eso no es lo que yo estoy predicando. Y el predicador siempre tiene que defender la integridad de Dios y la santidad cuando el pueblo crea que lo que él está diciendo es: pequen porque estamos en gracia. Lleguen hasta lo último porque estamos en gracia. No debe ser así. El siguiente es el sabio propósito del apóstol Pablo, Romanos 3, 19 al 20. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ese es el sabio propósito del apóstol Pablo. Que, bueno, yo lo que estoy llevándolo es a que sepan que todo el mundo está bajo pecado, que no hay justo ni alguno, no hay nadie que sea inocente. El siguiente contexto, entonces, nos muestra la razón de la declaración de Pablo con relación a la salvación, exclusivamente por medio de la fe en Jesús. Es decir, que eso que él está diciendo de manera conclusiva tiene que ver con lo otro que ha dicho. Observemos. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces hay una ley que se llama la ley de la fe. No es solamente la ley de la fe. Hay otros términos sinónimos para esa ley de la fe. ¿Cuáles son esos términos sinónimos? Santiago dice que esa ley es la ley de la libertad. También Pablo es enfático en decir que esa ley es la ley del amor. Es decir, que el que tiene la ley de la fe, la ley de la libertad, la ley del amor, términos sinónimos, entonces va a obrar de manera correcta en su vida cristiana, en una perspectiva aceptable desde el punto de vista de Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. Luego por la fe invalidamos la ley. Ese es el punto. Luego por la fe invalidamos la ley. Como quien dice, luego por la fe invalidamos las obras. ¿Qué responde Pablo? Ni se te ocurra pensarlo. Perezca tal pensamiento. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es una especie de antinominianismo. Llegar a ser antinominianos. Es decir, demarcados, no hay que hacer nada, creer en Cristo. Y entonces cerremos la Biblia y dejemos de hacer obras de justicia. Sí, pero que por eso no me salvo. Espérate, que no de eso que se trata. Aquí se trata de cosas que son indisolubles, inseparables. La fe y el obrar son inseparables. La definición conclusiva de Santiago. ¿Qué dice? ¿Y qué fue lo que leímos al principio? Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, palabra de Dios,
Así también la fe, ¿qué dice? Si la obra está muerta, es decir, no hay vida por ningún lado. Tú estás vivo, tú respiras. Tú tienes fe, tú obras. Es así de sencillo. Pablo sabía que su tesis podía ser tomada como excusa para pecar. Por eso, entonces, argumentó en Romanos 6.1. Mire por dónde vamos. Comienza desde Romanos 2. Ahora va a caer al 6.1. Hay una hilación perfecta. Dice de la manera siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? ¿Qué dice el texto? Aún en él, Romanos 6.1. ¿Cuál es la adoración por resultados entonces? A la luz de la perspectiva de Pablo, mírelo aquí, para que lo pueda entender. Versículo 14 del capítulo 6. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es adoración con resultado. ¿Qué es adoración con resultado? Muy sencillo, que el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿De quién se enseñoreó el pecado cuando se mostraba como un adorador? De Caín. El Señor le advirtió: no deje que el pecado se enseñoree de ti. No deje que el pecado te domine. El pecado está a la puerta y ¿qué dice? Y te codicia. El pecado te desea. No deje que te atrape y que te haga un guiñapo. Entonces ahora Pablo está diciendo: Abel nunca el pecado lo dominó. ¿Por qué? Porque era un adorador real. Estaba bajo gracia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Jamás. Pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 22. Adoración por resultado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación. Y como fin. ¿Fin de propósito o fin de final? La vida eterna. Es la vida conclusiva, definitiva, porque el fruto es aquí, la santificación, y el final, sin lugar a duda, la vida eterna. Ahora consideremos, por favor, la perspectiva de Santiago con relación a la adoración por resultado. No puedes adorar a Dios y tener acepción de personas. No puedes adorar a Dios y tener acepción de personas. Esa es la adoración por resultado. Capítulo 2, versículo 1 de Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ese es el punto. El punto es que yo no puedo ser judío y creer que Dios nada más va a salvar a los judíos, si soy cristiano, porque entonces no estoy adorando al Dios correcto. Observa cómo dice de manera muy precisa: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate tú aquí abajo, aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Parece un predicador socialista, progresista. Es que no hay prejuicio en la Biblia. Como si hubiese aprovechado la ocasión para decir algo que él quería decir. No fue él que quiso decirlo. El Espíritu Santo aprovechó el momento para decir algo que entendía que debía decirse. No blasfeman, ¿quiénes? Los ricos. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros,
Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Observa un momento. Hay un mandamiento que diga, no tenga acepción de personas, puede aparecer. Pero expresamente, bueno, Santiago no lo encontró, pero sí encontró uno. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el que hace acepción de personas no ama a su prójimo como a sí mismo. Es decir, que por inferencia, eso es para aquellos que quieren un texto bíblico para todo, textual, ¿no? Literal. ¿Dónde dice en la Biblia tal cosa? ¿Dónde dice la Biblia tal cosa? Sí, pero tú sabes que no huele bien, que eso no huele bien. Lo que tú estás haciendo no huele bien, no está bien. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, el que comete adulterio pero matas, pero, dice el texto, si no comete adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así de hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Vieron ahorita? La ley de la fe, también la ley del amor. Ahora, ¿la ley de qué? De la libertad. Porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia entonces triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? En la retórica de Santiago, ¿cuál es la respuesta? No. En la retórica de un descontextualizado, va a decir que sí. Pero en la retórica del Espíritu Santo es no. ¿Cuál tomamos? ¿La que nos parece interesante? ¿Nuestras deducciones teológicas sin exégesis bíblica o la textual? La que dice el santo pasaje de las Escrituras. La fe, entonces, sin obra es muerta, dice Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, versículo 15, y tienen, del capítulo 2 de Santiago, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta, mire qué categórico, en sí misma. Pero alguno dirá, oiga, qué jerga tan elegante. Tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces, muéstrame tu fe. Ese entonces lo puse yo. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Sana doctrina. ¿Tú crees que Dios es uno? En el trino Dios. Bien haces. Ahora mira aquí, también los demonios tienen una doctrina correcta. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Ahora mire los ejemplos. Los mismos ejemplos mostrados por Pablo. ¿A quién va a mostrar como paradigma de uno que fue justificado por las obras de la fe? Abraham. Pero también Santiago dice, sí, pero estaba implícito el buen obrar. No hay tensión, lo que hay perspectiva. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Quién se va a hacer más sabio que el Espíritu Santo para desprender ese texto del canon, de la Biblia? Sea sano en exégesis, sea sano. La exégesis es a ese texto, no al capítulo 3, versículo 28 de Romanos. No salte en su exégesis bíblica a Romanos 3, 28. Quédese en su exégesis bíblica en Santiago 2, 21. Eso es ser sano en las Escrituras. ¿Por qué? Porque si se va a Romanos 3, 28, le quita el énfasis. Y la Biblia, de eso trata la Biblia, de énfasis. Pero siento tanta repugnancia por predicadores que saben esto que estoy diciendo y al parecer hay maldad en sus corazones y confunden al pueblo de Dios. Y en vez de tomar la Biblia, lo que hacen es que toman la teología. El púlpito no es para la teología.
El púlpito es para la exégesis bíblica, aun cuando la exégesis bíblica incluya la teología. ¿Usted está aquí conmigo? ¿Me estoy dando a entender? ¿Usted me está entendiendo? Es decir, agárrese de su Biblia. Belkov, maravilloso. Charlechov, maravilloso. Stephen Charnock, maravilloso. Parker, maravilloso. Pink, maravilloso. Calvino, maravilloso. Pero es la Biblia. Es la Biblia. Es la Biblia. Léala. Es la Biblia la que hace sabio el sencillo. Y sigue diciendo, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Quítelo de ahí entonces. Quítelo. Y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Permítame dar algunas aplicaciones. Primera aplicación, no somos anticatólicos, somos antipecado. Debe ser una consigna. No somos anticatólicos. Es muy fácil para algunos predicadores rebatir la Iglesia Católica, predicadores evangélicos, que ven en sus aguas. Y cuando hay un conflicto con las mismas escrituras, entonces se lo echan a la Iglesia Católica. De hecho, hay hasta motes que son correctos de la Iglesia Católica y que desde niños nos hicieron llegar a pensar que estaba mal. Por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es bíblico. Pero de chiquito nos dijeron que no, que eso es católico. ¿De dónde sacaron los católicos ayúdate que yo te ayudaré? De Josué, que dice, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. En otra palabra, toma la iniciativa. Aunque todo venga de Dios, pero toma la iniciativa. Eso me lo dijo un católico cuando yo era un niño. Y yo le respondí, como un evangélico niño. Yo estaba siendo imprudente. Y el católico me dijo, sí, pero ayúdate que yo te ayudaré. En otra palabra, sé prudente. Tú tienes una responsabilidad. Me lo estaba diciendo el católico de forma correcta. El código legal, lo que se llama el derecho canónico, es un derecho maravilloso, el derecho canónico. Ahora hay predicadores evangélicos que quieren echar por el suelo el derecho canónico. De hecho, aún el Papa no respeta el derecho canónico. El Papa, no el de ahora, y no guarda la forma. Es decir, que el Papa de ahora parece evangélico moderno, para que usted lo sepa. Por eso es que hay tanta confusión en las comunidades cristianas. No se sabe ni quién es cristiano, ni quién es católico, ni quién es evangélico. No se sabe nada. Ahora usted tiene que estar más firme en su fe, apegado a las santas escrituras. Entonces, ¿cómo no vamos a errar? No siendo anti nada, anti pecado solamente. Usted asume lo bueno y lo verdadero donde quiera que se encuentre. En el derecho canónico se habla muy bien acerca del infanticidio. En el derecho canónico, desde el punto de vista legal, se habla muy bien del suicidio. Y entonces algunos cuando van a tratar el tema del suicidio, dicen el derecho canónico. No, porque ese derecho canónico está sustentado en las Escrituras, en la Biblia. Lo que pasa es que es fuerte para esta generación. Entonces usted viene con una doctrina de gracia descontextualizada. Y entonces usted, para no decir que es una lucha entre la verdad y el error, usted coge el mango bajito y para hacerle creer a la comunidad evangélica que es una lucha entre la iglesia católica y la iglesia evangélica, como hace el predicador de California, ¿no? Entonces se va el mango bajito y dice, porque eso es doctrina católica. No, esa es doctrina correcta, la de la católica. La doctrina del diablo es la suya, evangélico. En ese punto relacionado con el suicidio, es la suya, la diabólica. La de la iglesia católica es la correcta. Así de sencillo. En segundo lugar, la evidencia de una fe real y sincera
es el buen obrar. ¿Cómo así? La evidencia de una fe real y sincera es el buen obrar. ¿Hay sinceridad en el corazón? ¿Está viva esa fe? Dice la Biblia que en Efesios, después de decir por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Escuché un predicador, yo lo escuché, era mi maestro. Y lo que está diciendo es correcto, pero la intención no. Y lo grande es que ahora con estos cortitos que hacen en los rieles, ¿no?, de Instagram, la gente dice, wow. Sí, pero está viciado. Está viciado. ¿Por qué? Porque él dice, miren aquí. ¿Ven ustedes? No es la fe, es gracia. La fe es el medio. Dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La fe, no. La fe sí. La fe es un don de Dios, sí, correcto. Entonces Dios no es de todos la fe, está bien, pero en su intención ya viciada, lo que está diciendo no importa cómo tú vivas ni lo que tú hagas, total, es por fe. Sí, pero más adelante el texto dice, para que andéis en obras, las cuales Dios preparó ¿cómo? De antemano. Es decir, que el predestinado, del cual viene hablando en el capítulo 1, va a andar en ¿qué? En justicia. Va a andar en buenas obras y va a concluir, ¿de qué forma? ¿En malas obras? No, va a concluir en buenas obras. En tercer lugar, la doctrina de la gracia nunca deben usarse como argumento para justificar pecados. Eso está de moda hoy. ¿Cuántos argumentos tiene el impío para mantenerse en su error y en su pecado? Pasa también dentro de la iglesia. Ningún pecado puede ser justificado con una doctrina. No, el pecado no tiene justificación. Pero usted no puede acallar la conciencia del pueblo de Dios diciendo, mira, es verdad que él hizo eso. Se murió fatalmente. Pero hay una doctrina que se llama la doctrina de la gracia que dice que hasta muriendo. Pero usted está cogiendo una doctrina para justificar un pecado. Es que ningún pecado se puede justificar con una doctrina. ¿Usted está aquí conmigo? Ningún pecado. El caso con ese individuo que murió de forma fatal es que no hay reversa. No se puede echar para atrás nada. En cuarto y último lugar, el gran dilema se resuelve, el que presentamos al principio, la gran tensión, se resuelve con sana exégesis bíblica, sin deducciones teológicas, sin exégesis bíblica. Punto. ¿Cómo se resuelve? Exégesis bíblica. ¿Qué es lo que es la exégesis bíblica? Es la extracción del texto, buscarle su sentido a cada palabra, ubicar su contexto, tener una correcta hermenéutica. Es el arte, la hermenéutica es el arte, es una ciencia de interpretar, pero no puede haber buena hermenéutica sin una correcta exégesis. Allí donde usted va a buscar el significado de los términos, el significado de las palabras, qué fue la intención incluso del que estaba exponiendo o predicando, todo eso para luego llevarlo a su aspecto aplicativo. Entonces, no marea a la gente, no la maree, porque usted la marea. Usted la marea cuando usted viene con mucho bla, 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 con mucha exégesis, con mucha profundidad. No la maree, no la maree. Dígale lo que dice el texto y se acabó. Olvídese, deje de hablar usted y que hable el texto. Que hable el texto sagrado y ya se acabó. Es tan sencillo como eso. Lo grande del caso es que lo mismo que usted ataca es lo mismo que usted hace. Porque eso usted se lo ataca a otro. Pero cuando tiene que ver con su creencia amañada, fruto de un ambiente corrompido, colectivamente corrompido, de una nación, la del norte, corrompida, de una extrapolación y de una extensión geográfica, también que se extiende en contaminación. Volvamos a lo sencillo del Evangelio, cada vez más sencillo, en vez de cada vez más complejo, cada vez más sencillo. Cuando usted llegue al tope del conocimiento, haga lo que hizo Juan, se volvió más sencillo.
No es sencillo el Evangelio de Juan. ¿Es sencillo? No es sencillo. Lo que pasa es que ahí se ahogan los profundos. Yo le hago una pregunta a usted y finalizo con esto. ¿Qué es más fácil? ¿Enseñar a adultos o enseñar a niños? Enseñar a niños es más difícil. Para usted poder enseñar a un niño, usted tiene que entender la mente del niño. Usted tiene que volverse como un niño. Usted tiene que tener empatía con el niño. Usted tiene que tener el colorido de un niño. Tiene que corretear como un niño. Tiene que hacerse amigo del niño para que el niño abra su corazón y lo entienda clarito. El pastor que se deje entender por un niño lo puede entender todo el mundo. Si a mí no me entiende un niño, entonces hay problema. Aquí yo tengo niños que me están entendiendo aunque yo estoy teniendo verdades profundas, que me están haciendo caso, que están comentando con sus padres desde ya lo que yo estoy predicando y están preguntando. Y llegan a la casa, ¿qué fue lo que quiso decir el pastor? Están más embelesados que los adultos ahora mismo. Fíjense ustedes, he llamado su atención. Bueno, la gracia de Dios, que Dios me bendiga. Gloria al Señor, porque he logrado conquistar el corazón de los niños. Así también, por más profundo que podamos llegar, háblale con sencillez al pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Te voy a contar una historia y ahora sí termino. Hay una secta famosa que está creciendo porque tienen unos pies que predican que eso no tiene nombre. Ellos eran subestimados por ignorantes. Ellos comenzaron como ignorantes. No los querían porque eran ignorantes. Ellos dijeron, está bien. Nos tienen por ignorantes. Se enajenaron. Cogieron el original griego. Comenzaron a estudiar griego. Y con ese veneno y esa amargura en el corazón, dijeron, vamos ahora, que ahora somos nosotros los que sabemos. Vamos a hacer nuestra propia Biblia. La Biblia verde. ¿Cómo se llama esa Biblia? ¿Ustedes la conocen? Creo que del Nuevo Mundo. Cuando ellos evangelizan a una persona, le dicen, la Biblia correcta es la nuestra. Todas las demás Biblias son falsas. Le dicen, nosotros tenemos un instituto profundo de exégesis, de interpretación, de hermenéutica. No hay nadie como nosotros. Y lo disipulan y le dan 1 mes, 2 meses, 1 año. No pueden entrar hasta que no pasan por un proceso. Cuando esa gente salen de esa comunidad a predicar, salen con una petulancia tan grande que usted le puede hablar hasta en inglés, le puede hablar en francés, en chino y alemán, y le puede decir que usted es un políglota y que usted conoce los idiomas originales, el hebreo, el koiné, el griego clásico, el griego moderno. Y ellos no le prestan atención a nada porque ellos dicen, usted es un ignorante. Nosotros somos los del reino y somos lo que sabemos. Mire, para que se salve uno de esas sectas, es un milagro triple. Porque tan engañado y tan seducido y tan emparchado y con una arrogancia tan grande que ese corazón está maduro que una roca de allá, de donde está el Gran Cañón, los Estados Unidos, tan duro que no hay forma que le entre la verdad. Pero lo propio puede pasar con algunos religiosos bautistas y algunos religiosos reformados que creen que saben tanto y que tienen unos predicadores tan piedra, tan poderosos, tan exquisitos y tan profesionales. Ya no pueden alegar que son profesionales porque ya todo el mundo es profesional. No hay un pastor que no sea profesional. No hay un pastor. Mi pastor, antes decía, mi pastor es médico y el mío también. Mi pastor es abogado y el mío tiene 3 títulos.
Y mi pastor es arquitecto y de lo fino. Y el mío es ingeniero, arquitecto y maestro constructor. Y mi pastor es vendedor número 1. Y el mío es dueño de una empresa millonaria. Las iglesias ya ahora están llenas de élite de pastores. Es decir, que ya esa pretensión se acabó. Ahora lo más que se puede decir, mi pastor es bonito. Porque ya hay pastores, muchos pastores feos. Usted sí puede decir, mi pastor Onésimo. Mi pastor Alan. ¿Ah? No, ni bonitura. No tiene que jactarse en los hombres. Tiene que jactarse en Dios y en su gloria. Bendígale, exalte su nombre y manténgase firme en la verdad y no sea petulante. Sea sencillo con las escrituras, lo que está ahí. Ahora ahí como un campesino. Así con los campesinos sí saben. Me gusta cómo hablan los campesinos cuando oren su Biblia. Yo no sé mucho de eso, pero yo sí sé que Cristo me salvó. Como mi papá. La fe en Cristo, yo no sé mucho del hedonismo cristiano. Yo sí sé que la fe en Cristo salva y da gozo. Y si no lo dice otro, lo dice el hermano Troncoso, él mismo. Él mismo escribía su cita y él mismo la promovía. La ponía en su carro atrás. El hermano del gozo. Dios te bendiga mucho. Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque tú estás aquí. Porque tú no fallas. Porque tú llegas a tiempo. Porque tú eres el ahora, el gran yo soy. Y porque adorarte a ti produce resultados. Y, Padre, tu palabra nos enseña que los candidatos a entrar al reino de los cielos son los pobres en espíritu. Y David oraba que la soberbia no se enseñoren de mí. Oh, y espíritu noble me sustente. Que tu pueblo haya entendido el punto clave del tema de hoy de adoración por resultado. Que de nada nos sirve tener doctrina si no tenemos resultados cuantificables. No hacer acepción de personas y obrar de manera positiva, como bien enfocó tu siervo Santiago. Ahora sigue con nosotros hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Yo estoy muy contento, muy contento. Es de chin a chin. Yo he aprendido a gozarme con los chines. Un chin en República Dominicana es poco. Para los que nos están viendo fuera del país. He aprendido a contentarme con lo poco. Y lo poco es sabroso cuando viene de Dios. Y lo mucho también. Pero si espera de Dios, lo que venga tú lo recibes. Entonces de 10 en 10. Yo le dije la semana pasada, 10 más. Bueno, pues Dios nos bendijo. Ya no son 10, fueron 20 que ya forman parte de la familia de este canal virtual. En este medio tan poderoso. Es decir, que puedes suscribirte ahora mismo, tú, todo lo que nos están viendo y hacer transferible el link para que otras personas puedan exponerse a todo el consejo de Dios. Nos vemos en breve en nuestro culto de adoración maravilloso, donde estaremos exponiendo un tema poderoso también, el pastor que conforta. Te esperamos en breve.